Hola, hola. Hola, Heidi. Aquí estamos. Estaba esperando a Jan. Hola, Ana. Ya te mando invitación, Jan. ¿Me confirman que nos escuchen? Ahí estamos. Tienes tu pantalla al revés, Jan. ¿Es al revés? ¿Me escuchas? A Sí. ver. Sí, ¿Sí está al revés? sí, está al revés. Ándale ahí. Ok. Listísimo. Listo. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bien, pues vamos esperando a que se vayan conectando. ¿Cómo estás? Hola, chatita. ¿Cómo estás, Jan? Bien, bien, aquí corriendo. Sí, Estoy un poquito oye, apurado, una disculpe, pero ya. ya, sí, también dije, ya voy a empezar. Oye, ¿le puedes bajar el volumen al Zoom? Ya voy a bajarle yo y le pongo de Listo. nuevo. Gracias, para que no se escuche el eco. ¿Estás Muy bien. emocionada, Ana? Ana Pau nos dice, estoy emocionada por la transmisión de hoy. Es un tema súper interesante, ¿verdad, Jan? Sí, bastante muy importante y que impacta en muchísimos aspectos de nuestra vida, que es un tema bien interesante de cómo pues nos pasa lo que nos pasa en la vida, ¿no? Exactamente, y sobre eso vamos a hablar. Voy a dar 2 minutitos más para que se vayan metiendo. Y pues bueno, mientras verlo como lo que nos va pasando en la vida cotidiana, ¿no? Aquellas cosas que se repiten, están muy, muy alineados, si no es que de aquí partimos, de los otros lives que hemos conversado, constelaciones, ¿no? Y la parte también de la bio, también se suma, Jan, ¿no? Todo. Sí, es lo maravilloso de esto que, como bien dices, todo suma, es algo integral y que si lo ves tú desde biodecodificación, desde constelaciones, desde otros aspectos, pues todo es integral y empezamos a encontrar el por qué nos pasan las cosas. Nos dicen aquí, tungirungirungi. Sí, es muy divertido, se requiere siempre una mente abierta, se lo recuerdo para aquellas personas que luego me dicen, oye, es que, ¿qué pasa si yo no creo en nada de esto? ¿Qué le dirías tú, Jan, cuando te dicen, no, es que yo no creo en esto? Ok, mira, afortunadamente, yo al igual que muchas personas, yo era muy escéptico. Entonces, muchas de las cosas que decimos no es porque a alguien se les ocurrió, está sustentado evidentemente en muchísimo tiempo. La ciencia también nos apoya en la parte de lo que es de biodecodificación, que tiene que ver con toda esta situación de los campos mórficos, todo lo que hemos visto, tiene que Ujú. ver también con la ciencia. Entonces, no es nada más de una creencia o una idea. Está cimentado con propuestas científicas, con investigaciones y también pues con estudios clínicos. Entonces, con estudios clínicos se va cimentando todo esto también. Claro, claro. Bueno, pues ya vamos a ir, mira, ya pasamos, qué rápido. Me voy a ir presentando. Soy Carla Rodríguez, coach de vida, coach ejecutivo y terapeuta emocional. Y estoy compartiendo nuevamente este espacio, como los lunes, como quedamos con Jean-Pierre. ¿Te quieres presentar, Jean? Sí, nuevamente es un gusto para mí estar contigo, estar en este espacio aquí con ustedes compartiendo. Yo soy Jean-Pierre, soy terapeuta y acompañante emocional, biodecodificador principalmente. Sí, así es, muy bien. Pues bueno, vamos a hablar sobre este tema que es el transgeneracional y cómo dentro de nuestra vida cotidiana nos encontramos con problemas repetitivos, ¿no? Aquello que llamamos coincidencias y no sabemos por qué siempre nos pasa lo mismo. Pues esta es una mirada y esta es una explicación de tantas cosas que pueden estar detrás, ¿no? Ocultas y cómo estas llamadas coincidencias podemos ver nuestras maneras de actuar, ¿no? Actuar desde ciertas creencias, a veces no sabemos ni por qué, creemos en algo, pero lo creemos. Y esta es una herramienta extraordinaria que nos ayuda a ver esas lealtades inconscientes de las cuales hemos hablado y aquello que puedas explorar a través de hacer tu transgeneracional. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Sí, mira, si quieres empezamos a hablar un poquito de qué es propiamente el transgeneracional y ya de ahí, pues Ujú, bueno, vamos desmembrando algunos temas. El sí. transgeneracional, como bien dices, es una herramienta que no es nada nuevo. Existen estudios o se empezó a trabajar con esto de manera ya enfocada desde los años 60. Hay un libro muy bueno que se llama Hay mis ancestros. Lo Mm, publicó Anne Schutzenberg. Ella precisamente ya en esa época hablaba de la influencia que tenemos
de lo que son nuestro transgeneracional, nuestro árbol genealógico. ¿Cómo es que mi familia impacta en las vivencias que yo tengo? Y ese transgeneracional nos habla precisamente, la palabra transgeneracional es de las generaciones y trans es a través de. Cómo dentro de nuestro ADN heredamos no solamente el cabello, el color de ojos, el parentesco, sino heredamos también historias y vivencias y esos patrones repetitivos o lealtades inconscientes, como tú bien dices. Que de ahí todo parte en un sinnúmero de cosas que vamos viviendo. Lo que nos dedicamos, a lo que nos dedicamos, la pareja que elegimos, el por qué nos pasan las cosas, el número de hijos que tenemos, las enfermedades, no son casualidades ni coincidencias. Dentro de nuestro ADN, nuestra información, incluso la ciencia, con la epigenética conductual, nos ayuda a comprender de cómo es que yo puedo heredar la historia de la vida de mi abuelo, de mi bisabuelo o incluso de gente que yo ni siquiera conocí. Sí, sí, estoy pensando en la historia que repito de mi abuelo. Se me vino un caso con toda esta parte de las guerras, ¿no? Y cómo se van repitiendo estas historias desde la parte del conflicto, ¿no? Todo esto lo vemos hasta las casas, puedes mirarlo desde las casas. Y pongamos un ejemplo, pon un ejemplo. Mira, particularmente nos pasa mucho en lo que es las situaciones económicas, donde dices, ¿sabes qué? Ya intenté, tengo una buena profesión, yo estudié, soy bueno, pero el dinero no me llega. Por más que hago, pongo un negocio, no funciona. Me asocio con alguien y no funciona. Y pareciera que divinamente Dios o el universo me dijera, ¿qué crees? Tú estás destinado a vivir en carencia, ¿ok? Y realmente lo que puede ocurrir es que transgeneracionalmente vamos a tener lealtades. Dentro de esas lealtades vamos a tener dos lineamientos. O repetir la historia por una lealtad a ser alguien como alguien de mi familia. ¿Por qué esa lealtad? Porque dentro de todo, nosotros somos seres biológicos y necesitamos una pertenencia. Por instinto de supervivencia necesitamos pertenecer a un clan, a un grupo social, a una familia, para no sentirnos excluidos. Entonces yo por esa lealtad inconsciente necesito ser igual que alguien de mi familia. Y existen ciertas reglas que yo voy a hacer por afinidad idéntico o voy a repetir esas historias. Regresando al ejemplo, si yo tengo un familiar que él durante toda su vida fue pobre, batalló para tener dinero, él tuvo que trabajar mucho y desafortunadamente él no pudo hacer crecer su economía, yo por lealtad es como decir, ¿sabes qué, abuelo? Yo te amo tanto que quiero ser igual que tú. Quiero ser igual de amoroso, quiero ser igual de cariñoso que tú, quiero ser igual de trabajador, pero al igual que tú el mensaje inconsciente es, igual que tú no voy a tener dinero. Igual que tú. Claro. O viene también lo que te mencionaba del programa de reparar. Imagínate tú, y es un ejemplo que me ha tocado mucho en consultas, donde pasa el mismo caso, la gente no puede desenvolverse, no puede manifestar su prosperidad, y lo que ocurre es que indagando en su historia, de su clan, de su familia, encontramos a un abuelo que fue a sacar dinero del banco, o fue a sacar dinero de algún lado, fue a cobrar un dinero, y lo asaltan y lo asesinan. Entonces, dentro de mi árbol genealógico, se gesta un programa de cuidado, no tengas dinero, porque si tienes dinero, te pueden asesinar. Entonces, para que el árbol siga sobreviviendo, hay que alejarnos de esa situación de peligro. Entonces, para yo evitarme poner en esa repetición de mi abuelo, y no solamente va en la situación de peligro, sino es con todo el dolor que le trajo a la familia, que el abuelo faltara, que trajo sufrimiento, dolor y más carencia. Entonces, para evitar revivir esa situación, entra un programa de repararlo y es, no tengas dinero para que no te maten y no pase lo mismo que pasó tu familia. Y eso es bien importante porque cuando podemos revisar aquellos programas que se gestaron, podemos ver hasta los tatarabuelos, ¿no? Así es. Y cómo ideas, creencias se van pues transmitiendo generación a generación respecto a esto que es si tengo dinero o no tengas dinero,
para que sobrevivas, porque partimos de la premisa de que esto es por instinto de supervivencia del clan. Es correcto, sí, y son un sinnúmero de creencias. Como te digo, todo esto nuevamente es a nivel inconsciente. Todos o muchas personas decimos, ¿sabes qué? Yo quiero tener dinero, yo quiero vivir cómodo, quiero manifestar mi prosperidad y abundancia. Pero esto es a nivel inconsciente, es nuevamente, como bien decimos, es un programa para no revivir el dolor que pasó mi clan, que pasó mi árbol. Okay. Pero lo mismo pasa con secretos, ¿no? Sí, claro. Este ejemplo del dinero es solamente uno de tantos y es de los más comunes. Pasa con secretos. Lo que no dice una generación, lo que calla una generación, normalmente la tercera generación lo viene a expresar. Pasa mucho con la gente, por ejemplo, antes la gente era más tradicionalista, existían muchos tabús acerca de la sexualidad, de la homosexualidad, por ejemplo, y existían muchas familias que existía aquel tío del que no se hablaba. Oye, y el tío tal, al momento de a veces de hacer el árbol, oye, y el tío fulano, no, pues no sabemos nada de él. Oye, ¿por qué no se sabe nada de él? Y generaciones posteriores resulta que un hijo puede nacer manifestando una homosexualidad que era la homosexualidad de ese secreto de ese tío. Y así como hablo de la homosexualidad, puede ser asuntos complicados de abusos, de robos, de situaciones muy complicadas y más tóxicas dentro del árbol. Entonces, como dices, los secretos impactan también muchísimo en nuestro clan. Sí, eso es lo que he aprendido y he leído, ¿no? El ejemplo que pones ahorita sobre la homosexualidad, como también la esclerosis múltiple, ¿no? Cuando leí sobre la esclerosis múltiple también es una manifestación de quedarse, ¿no? Inmóvil, como otro, a ver si tú lo puedes explicar mejor, pero lo que entendí es cómo esa enfermedad viene a reparar el clan a partir del movimiento al nuevo movimiento por cuidarme, o sea, que en mi casa ahí voy a estar seguro. Entonces, que Sí, fue así es. algo traumático que vivió el clan. Claro, sí, son muchos casos, particularmente en el que mencionas, lo que es la esclerosis, pues no te permite movilizarte como lo hacemos normalmente, en cualquier aspecto, tus brazos, tus piernas, todo. ¿Qué es lo que hace? Si pasa, y hay que aclarar aquí, cada caso es distinto, siempre cada caso es distinto. Existen ejemplos o existen diccionarios de bioemocionales o de biodecodificación que te dan un parámetro que se basa en un estudio clínico como lo hicimos. Investigan distintas personas que padecieron, por ejemplo, en este caso, esclerosis, y empiezan a hacer su historial y empiezan a checar coincidencias. Salomon Selam trabaja más o menos así. Pero en este caso de la esclerosis, como tú bien dices, si existió un caso donde alguien, por salir de su casa, tuvo un incidente, lo asesinaron o pasó algo complicado, se le llama dobles. Si yo soy doble de esa persona, la manera de evitar que pase esa situación es manifestando esclerosis, porque si yo no me muevo, si yo no puedo salir de mi medio de ambiente seguro, no me va a pasar nada y así lo voy a reparar. Y así son todas las o muchas enfermedades que sean. Las enfermedades se manifiestan o por conflictos emocionales propios o por cuestiones del proyecto sentido, lo que vive mamá, o en un gran porcentaje por lo que es el transgeneracional. Para repetir esa lealtad, como te decía, yo quiero ser igual que tú, quiero ser igual que mi abuelita que era amorosa y hacía un caldito de pollo riquísimo, pero ¿qué crees? Tu abuelita tenía un esposo que la maltrataba. Entonces en mi inconsciente también atrae eso, de al igual que mi abuelita, voy a traer un esposo que me atraiga. Regresando a las partes de las enfermedades. Si yo soy doble de alguien de mi familia que tuvo muchos hijos y que esa persona se quejaba porque los hijos siempre daban lata, porque no me dejaban hacer mi vida, porque era algo pesado, porque eran personas que tenían quizá 8, 10 hijos, era muy pesado y desgastante. Y literal lo que expresaba quizá esa persona era, los hijos te vienen a destruir la vida, o los hijos ya no te dejan ser feliz. Si yo soy doble de esa persona, la manera de reparar para que yo sí pueda vivir mi vida y sea feliz es no tener hijos. Y empieza tu cuerpo a somatizar miomas, quistes o algún conflicto de infertilidad, porque está ahí el programa de no repitas lo que yo viví. Para que no sufras como yo, no tengas hijos. Y como es a nivel inconsciente, mi cuerpo somatiza algo para no poder tener hijos precisamente. Y así muchísimas enfermedades.
Oye, aquí nos preguntaron cómo saber si somos, a quiénes le somos leales en la familia. Yo diría que es a través de este estudio, ¿no? A través de ver de Ok, quién soy doble. sí, existen distintos tipos de dobles. El doble más sencillo que existe es el doble por nombre. Si nosotros llevamos el mismo nombre que algún familiar o que algún antepasado, existe un gran porcentaje de afinidad de repetir su historia. El primero es por nombre. El segundo es por parentesco físico. Si yo me parezco, si me dicen, tienes los ojos de tu abuelita, tienes la barbilla de tu tío, estoy siendo su doble por parecido físico. Y con eso voy a tener tendencia a repetir su historia o repararla. Que necesariamente, como en el ejemplo que puse de los hijos, reparar no quiere decir que va a ser algo mejor, sino nos puede perjudicar en ocasiones. El Claro. tercer aspecto, Perdón, sí, dime. sí. No, ahorita voy a la otra, pero el tercer aspecto, sí. Ok, el tercer aspecto es por fecha de nacimiento. Dentro del transgeneracional se analizan ciertas fechas y aquí se analiza, por ejemplo, de manera vertical. Dentro del año tenemos 12 meses. Imagínate tú que la columna de arriba es enero, febrero y marzo, los tres primeros. En la subsecuente es abril, mayo y junio, y así de manera sucesiva. Si yo, por ejemplo, cumplo años en el mes de febrero y tengo un familiar que cumpla años en el mes de febrero, voy a ser doble de él también. No importa el año. Puede ser personas que incluso yo no conozca. Existe un rango de fechas, pero si está dentro de esas fechas, puedo ser su doble también. Y no solamente fechas de cumpleaños, existen dobles por fecha de defunción. Si alguien fallece, por ejemplo, dentro de mi fecha de nacimiento, dentro de mi cumpleaños, en un rango de 10 días, por ejemplo, si yo cumplo años el 10 de enero y alguien de mi familia cumple años del 1 de enero al 20 de enero, es decir, 10 días hacia atrás y 10 días hacia adelante, voy a hacer su doble. De los que sean, por ejemplo, retomando la columna que te decía, si lo vemos en 3 meses, hasta arriba en el primer mes está enero. En el siguiente línea de abajo estaría abril. En la siguiente estaría julio y en la siguiente estaría octubre. De esa línea vertical, todas las personas que estén dentro de ese rango de los 20 días van a ser mis dobles. Y al ser mis dobles voy a tener un gran porcentaje a repetir sus vivencias y sus historias. Claro, claro. Y aquí lo más importante es que ponen caritas así de ¡ah! ¿No? Le voy a poner con un ejemplo de una película, ¿no? Bueno, antes de de estas tres formas de darnos cuenta, cuando dices reparar no significa que va a ser mejor, ¿no? Así es. El significado de reparación en este contexto no estamos hablando de que va a ser mejor. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, creo que ya lo habíamos comentado, que, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Que la persona bueno, que es doble de un familiar que vivió desde el alcohol y el clan tiene el programa del alcoholismo, esa persona para reparar, ¿sí? Puede ser de tres formas. O repite la historia, o completamente rechaza el alcohol y esas personas que no toleran, no soportan, ¿no? O pongo un Así es. centro para alcohólicos. Y entonces, de Sí, esas tres formas son la visión de reparación, ¿correcto? sí, la manera de reparar es muy, a veces pareciera que el destino juega con la manera de reparar las cosas. Como Exacto, el ¿no? alcoholismo, como tú dices, precisamente. Mencionamos tres ejemplos de dobles, pero hay más. Hay Digamos, son más. los más comunes. Pero tomando el ejemplo que mencionas del alcoholismo, asociamos la manera de reparar como resolver algo y hacerlo bien. Y no es así. Como tú bien dices, si yo soy doble de alguien que fue alcohólico y yo o mi clan decía, el alcoholismo es malo, no debe ser así, hay que ayudar a la gente alcohólica, mi manera de repararlo y de ayudarlo a alguien alcohólico es o dedicándome a trabajar en algún centro social, siendo algún especialista para trabajar con alcohólicos, o incluso puedo encontrar en mi esposa o en mi esposo, buscar a alguien que sea alcohólico. Porque si yo consigo a alguien alcohólico en mi clan familiar, lo integro, va a ser la oportunidad perfecta para que yo le ayude a él como lo hubiera querido ayudar a mi abuelo o a alguien de mi familia que padeció alcoholismo.
Entonces, como tú dices, funciona de maneras bien, vamos a decirle curiosas, Curiosas diversas. curiosas, diversas, de cómo podemos reparar. O sea, imagínate, en este ejemplo es de, la manera que yo voy a reparar mi abuelo alcohólico es conseguirme a alguien que sea alcohólico también. Y aquí se cumplen los dos programas perfectos. Como yo quería a mi abuelo, me consigo a alguien igual que él. Y la manera de ayudarle inconscientemente a salir de ese problema es buscarme a alguien que sea alcohólico también. Y pueden ser como ejemplo, como te menciono, pueden ser mi pareja, pueden ser mis hijos, puede ser mi yerno, pueden ser muchas maneras si se encuentran dentro de los dobles. Aquí lo interesante de los dobles es que no nada más entran dentro de nuestro clan familiar. Cuando empezamos a emparentar con alguien más, con el yerno, con el suegro, con la suegra, también empieza a haber duplicidades del árbol. Un árbol siempre va a empatar con otro árbol muy familiar. Nuevamente no hay coincidencias. Por Ni algo me llegamos a digas, esa familia. ni me digas. Es bien curioso, mi esposo, nuestros papás, o sea, para mí es divertido porque además me encanta, pero cuando empezamos a ver tantas cosas, dije, en verdad los árboles así empatan, ¿no? Cantidad, bueno, hasta misma numerología, ¿no? Entonces, pues Claro, es la mirada en la que vamos viendo y aprendiendo a través de nuestros clanes y qué podemos aprender el uno del otro, porque lo que acabas de decir es bien importante. La pareja con la que estamos es la mejor forma de sanar desde el amor, ¿no? así es. Aquellos programas que están en los árboles y cómo nos vamos relacionando el uno con el otro, ¿no? Entonces, aquí creo que es bien importante verlo hacia los cambios significativos, ¿no? Que cuando una persona está buscando hacer cambios significativos en su vida, alcanza realmente con hacer consciente que en su historia o en su plan hubo alguna situación. Sí, mira, es súper importante. Dice Alejandro Jodorowsky, tu árbol genealógico es tu mapa de tu tesoro. O te puede Wow. conducir al oro o te conduce a tu perdición. ¿Por qué? Si tú conoces tu historia y te adentras dentro del transgeneracional, ya puedes solucionar esos problemas que tienes de manera consciente. Ya sabes por qué siempre llegas con parejas que son violentos, por qué siempre llegas con parejas que no trabajan, por qué siempre llegas a trabajos donde no valoran lo que tú haces, porque ya te puedes hacer consciente que se va a escuchar fuerte, pero es así. Muchas veces estamos viviendo la vida de alguien más por lealtad. Entonces estamos repitiendo la historia de alguien más. Y eso nos ocasiona cantidad de problemas y frustraciones. Como te menciono en la pareja, incluso dentro de los dobles Sí, que, bueno, no mencionamos, también reparamos mediante las profesiones. Entonces, imagínate lo frustrante que pasa cuando alguien se dedica a algo que no le gusta, porque se dedicó por lealtad o por reparar lo que un familiar quería hacer. Entonces llegamos de repente 10 años después, 8 años después o más, donde dices, es que esto que yo hago no me agrada, no me gusta. Entonces, es bien importante conocer la historia que hay detrás de nosotros, la historia de mi familia, porque una vez que conocemos la historia de la familia, lo empezamos a ser conscientes. Ya no es de, ay, es que fue una casualidad que todas las mujeres de mi familia seamos solteras. ujú, No, hay que ujú. encontrar qué hubo atrás. Quizá hubo una mujer de mi clan que tuvo muchos conflictos con su pareja, fue una mujer oprimida, y la manera de todas las mujeres del clan para repararlo es no teniendo pareja. Ujú. Sí, entonces lo más importante es empezar a conocer la historia de nuestro clan, porque Claro. es como, te repito, como dice Jodorowsky, conocer nuestro árbol es nuestro mayor tesoro. Sí, 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 sí. Sí, y también es bien importante ir resolviendo tema por tema, ¿no? Porque dentro de ese mapa te puedes perder muchísimo y para eso estamos nosotros, aquellos que nos encanta esto, porque hay una frase que me gusta mucho entenderla que es carpeta por carpeta, ¿no? Vamos tema por tema. Y otra también es que no porque tu tía que eres doble esto, tú necesariamente lo tienes que vivir así, sino se mira el Así es. árbol de abajo hacia arriba, ¿no? Mira, dice Es correcto. físicamente y hasta de nombre igual a una tía, pero no quiero su misma vida, jajaja. Es 100% seguro que será igual.
¿Qué le Ok. dirías? Mira, no es siempre, y va enlazado con lo que tú estás diciendo. El que yo sea doble de alguien no quiere decir que voy a ser igual o que tengo que trabajar en algo. Si para mí es un conflicto, es muy probable que yo empiece a ver. Aquí en tu caso, por ejemplo, sería importante conocer cuál es la historia de tu tía. Si es exitosa en el trabajo, si es exitosa en la pareja, qué conflictos tienes y sobre todo que tú te empieces a preguntar, ¿qué es lo que yo o admiro de mi tía o que no tolero? Porque esa parte es los dobles son un maravilloso espejo que vamos a encontrar. Entonces, aquí es importante por qué poner atención. Yo puedo ser físicamente que mi tía y yo puedo decir, ¿sabes qué? No quiero ser igual que mi tía. Voy a poner un ejemplo. Y es un ejemplo real que me pasó en una consulta. Y era con una tía también. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser como mi tía, porque mi tía es bien amargada y mi tía está sola y nadie la quiere y en la familia no la queremos ver porque es bien creída y desde que tiene dinero, pues no le preocupamos. Y efectivamente ella tenía un repudio a su tía, pero era su doble. Y efectivamente estaba haciendo lo opuesto que su tía. Ella tenía una familia, ella estaba bien, ella se integraba, pero ¿qué crees? Como yo repudio a mi tía porque ella tiene muchísimo dinero, yo siempre estoy batallando porque me corren de los trabajos, porque no puedo manifestar ningún negocio que yo pueda. Entonces, aquí es importante analizar eso y como tú bien dijiste, yo creo que es de lo principal que al analizar el transgeneracional cometen muchos errores y no solamente las personas que están aprendiendo, lo cometemos muchas personas que ya nos dedicamos a esto. El árbol se analiza a partir de un conflicto mío. Si yo tengo un conflicto con problemas con las cuerdas vocales, tengo que buscar en mi árbol historias de alguien que sea mi doble, que tenga problemas para haber dicho algo, que no se podía expresar. Pero si yo encuentro dentro de mi árbol una persona que sufrió un accidente y entro con pánico y decir, es que yo soy su doble, no pasa nada, no funciona así. Se empieza a leer el árbol a través de mí y de ahí se va desmembrando, no al revés. Lo que sí se puede hacer, y es muy bueno también, es que si yo empiezo a encontrar dentro de mi árbol historias de éxito, historias positivas, esa parte yo la puedo evocar hacia mí, porque esa información también está dentro de mí, está en mis células. Entonces, esa parte positiva sí la puedo integrar, que es lo bueno. Exacto. Pero Sí, no al revés, no, eso sería no lo negativo. ¿no? Lo óptimo, Claro. porque me ha tocado mucha gente que llega diciéndome, mira, es que yo sé que soy doble de tal, 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 no se conocen su árbol. Y entonces empiezan a adquirir o a comprarse ciertos programas porque eso vivió la tierra. No, es empezar a ver desde dónde está un conflicto, ¿sí? Donde en tu vida te está significando un conflicto, algo con lo que estás luchando, y sí lo vemos como una lucha, ahí la palabra luchar, ¿no? Que por más que trabajo, nada más no genero dinero, por más que... Y entonces empiezas ya carpeta por carpeta a partir de ti, de ti Claro. hacia arriba, ¿no? Hacia mirar el árbol Sí, para encontrar esos tesoros. sí, como tú dices, y sobre todo ir carpeta por carpeta. Al momento que empiezas a analizar tu árbol y empiezas a analizar a través de ti, empieza saliendo un conflicto y dices, ok, yo igual que tal familiar estoy viviendo esto, trabajo sobre esa parte. De repente empiezas a salir otras ramas y empiezas a surgir otras situaciones que te ves identificado y reflejado. No que se te ocurre que te va a pasar a ti, porque así no Exacto, funciona. así Ujú. funciona. Sí, Porque no, además ya te echaste encima todo, historias de todos tus familiares, ¿no? claro, sí, porque y desafortunadamente nos sugestionamos y no hay nada más poderoso que un pensamiento recurrente y el poder de la atracción y entonces desafortunadamente lo hacemos de manera negativa. Así es. No hay tampoco por qué asustarse. El que seamos dobles de alguien simplemente va a significar que vamos a tener una afinidad a parecernos a ellos en mayor o menor rango, repitiendo, es decir, o siendo iguales o reparando, siendo lo opuesto. Ujú. Pero no todos van a ser a un 100%. Dentro de los dobles existe un doble que se llama heredero universal. Ese heredero universal sí hereda hasta un 85-90% de la historia vivencial de alguien, pero para que exista ese heredero universal tiene que reunir ciertas características. Tiene que haber fallecido esa persona el día de mi cumpleaños o dentro de ese rango, pero tiene que coincidir con que yo sí lo tuve que haber conocido o él tuvo que haber
fallecido después de que yo naciera. Porque si él, por ejemplo, nace, hay gente que, por ejemplo, que fallece en mi cumpleaños y yo no lo conocí, ese ya es otro tipo de doble, que se le llama doble por fecha de defunción. Pero si yo lo conocí y falleció, ahora sí como en mi cumpleaños, es mi heredero universal, que creo que en alguna vez ya lo estuvimos por ahí revisando más a profundidad. Sí, sí, no, y esto es bien interesante. Mira, aquí nos preguntan, entonces podemos agarrar lo bueno y quitar lo malo de nuestros dobles para no seguir tal cual el patrón. Puedes tomar lo bueno, puedes tomar lo bueno de tu árbol, de tu familia y sobre todo si es tu doble. De lo malo, aquí hay que ver si no está en ti, porque si no está en ti, pues no es necesario quitarlo. Yo puedo ser doble de una tía que era alcohólica o que era fumadora, pero si yo no fumo, no tengo que quitarlo porque ese programa no está presente en mí. Entonces, no es necesario, precisamente como dijimos nuevamente, hay que trabajar sobre los aspectos negativos que hay en mí y que identifico que están en mi árbol. Uh-huh. Y con lo que hemos venido diciendo, ¿no? La forma de devolverle pues a ese ancestro aquello que sí nos está implicando un conflicto es devolverle todo, dice, tiene sentido, claro, porque es devolver aquello que en verdad está en mí y lo que no, pues se queda con ese ancestro, ¿no? No lo estoy repitiendo. Sí, y desde ese aquí lugar. la manera, así es, de nuestro lugar, y es precisamente, es soltar y como mencioné, es dejar esas cargas, dejar esas lealtades, dejar esas vivencias que no me corresponden y retomar mi camino propio. Al liberarme de esos programas, no quiere decir que mi vida va a ser perfecta. Simplemente quiere decir que yo voy a vivir mi propia vida con mis aciertos y con mis errores, pero ya sin estar repitiendo lo que alguien más vivió. Exacto, sí. Mira, esta es una pregunta muy común. Hablamos de los aniversarios, ¿no? Y esto se hacía antes muchísimo. ¿Qué pasa si tuve un hermano que no conocí y murió y después a mí me bautizan con el mismo nombre? Ok, en este caso existe otro aspecto que entra dentro de los dobles, pero se le conoce como fantasma o como síndrome del yaciente. ¿Qué pasa con esta situación? En el caso de los hermanos, son yacientes conocidos como yacientes o fantasmas horizontales. En este ejemplo, tú tuviste un hermano, cuando todos nos conciben, cuando nos traen nuestros padres a la vida o cuando está nuestra mamá embarazada, ya traen un proyecto de vida para nosotros. Saben cómo nos vamos a llamar, a qué nos vamos a dedicar, cómo nos vamos a vestir, cómo va a ser nuestro cuarto, cómo vamos a ir en la escuela, si vamos a ser el favorito de alguien. Ya nos están programando una vida. Cuando cuando fallece mi hermano, y particularmente con los hijos, es un duelo que se bloquea, porque es un dolor muy fuerte, no se logra hacer un duelo ante la pérdida, entonces ese fantasma permanece ahí en el inconsciente. Cuando nace alguien más o se embaraza alguien más, se vuelve un hijo de sustitución. Es decir, tú naces para sustituir esta pérdida que yo tuve de tu hermano. Y lo que ocurre con esto es que con todo ese proyecto, esa idea que yo tenía para tu hermano, te lo dejo a ti. ¿Y qué ocurre con eso? Que las personas que viven bajo ese yaciente sienten que no encuentran su lugar en la vida, que no encuentran su lugar en su trabajo, que no se sienten cómodos en la familia, llegan literal a decir, es que pareciera que estoy viviendo la vida de alguien más. Y efectivamente eso está pasando, porque estás viviendo la vida que planearon para tu hermano, desde el nombre, y con eso no encontramos nuestra identidad. Y vienen muchísimas complicaciones. Sí, y además hay que comprender esto, ¿no? También cómo no verlo con el juicio, porque este ejemplo es muy, muy, muy común. O sea, cuando este proyecto de vida, ¿no? Para resanar o sanar un dolor de una pérdida de otro hijo, antes se usaba muchísimo. O sea, este es tan común. Claro. Porque había muchísimos niños que o morían o llegaban, y entonces una forma de honrar a ese que se fue es ponerle el nombre al nuevo
al nuevo integrante de la familia, pero ese nuevo integrante lo siento o con mucho peso, o se siente incluso invisible, ¿no? Donde no se halla ni en los sistemas, ni en el trabajo, y no encuentra tampoco propósito de vida, no encuentra su propio proyecto. Así es, no encuentra su proyecto, no encuentra su lugar. Entonces son personas que dicen, oye, pues es que ando sin rumbo. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿O a qué quieres estudiar? Ay, no sé. Oye, qué te gustaría hacer en la vida? No, pues no tengo ni idea. Y son personas que andan sin rumbo precisamente. Y como tú bien dices, es verlo sin juicio, porque mis papás no lo hacen con esa conciencia. Las personas que sufren este sufrimiento o que sufren una pérdida no lo hacen de esa manera consciente. Ellos simplemente es una manera de llenar ese vacío o de continuar con un proyecto, pero inconscientemente es anhelar eso que no excedió, anhelar esa vida que yo planeé para alguien, ese proyecto, como tú mencionas. Entonces nos trae muchas situaciones complicadas, nos trae incluso patologías que pueden ser, por ejemplo, desde un bruxismo hasta lo que es autismo, por ejemplo, también. Entonces muchos casos de autismo vienen a consecuencia de traer un yaciente. Ahora, este caso de los hermanos se da ante las pérdidas, se da ante los abortos. Si tuve un hermano que falleció de una manera dramática en algún accidente, se va a manifestar eso también. Es decir, cuando ese dolor no se pudo dar un duelo como tal. Estos son los fantasmas de manera horizontal. Existen también los yacientes o fantasmas verticales, que eso pasa, por ejemplo, cuando es un ancestro. Si yo adoro a mi papá y mi papá fallece y para honrar a mi padre le pongo el nombre a mi hijo que tenía mi padre o que tenía alguien de mi familia y coincide dentro de las fechas también, lo vuelvo un yaciente vertical y pasa lo mismo con esas situaciones. Estoy evocando a mi padre en mi hijo y existe una gran posibilidad de que ese yaciente adicional de todos los conflictos de no encontrar su lugar puede pasar que empiece a repetir la historia de mi padre con sus vivencias, sus conflictos. Si mi padre murió de una enfermedad, es un gran porcentaje que esa enfermedad se la herede a mi hijo de manera inconsciente, evidentemente, y adicional, las dinámicas con mi hijo van a ser raras. Va a ser un hijo que no me respete, que siempre me esté atrás de mí, que me esté presionando, porque el inconsciente no es mi hijo, es mi padre. Entonces, como tú bien dices, son dinámicas donde no va a encontrar su lugar, y si yo como hijo no tengo a mis padres, porque yo soy quien tengo que cargarlos, soy quien tengo que apoyarlos, tengo que manifestar un cuerpo grande, puede empezar a manifestar obesidad o conflictos en la espalda, en los hombros, porque tengo mucho peso que cargar, porque tengo que cargar a mis padres que para mi inconsciente son mis hijos. Sí, bueno, híjole, es que es la dinámica, ¿no? Se convierte ahí en... el domingo, vi una película, no sé si la has visto, la de 18 regalos, porque alguien la ha Ok, visto, la de sí. 18, ¿no? Y me pareció bien Uh-huh. interesante, porque pues son cosas que al final van sucediendo en la vida, en donde la mamá con todo el esfuerzo y con todo, sabiendo que se iba a morir, ¿no? Y es una historia basada en hechos reales. Y cómo la hija, ¿no? Cuando tu mamá se muere, en la película lo ponen que se muere el día que nace, eh, la vida de la niña llega a los 18 años y está sin rumbo, deprimida, enojada con la vida, y cada año recibía un regalo, ¿no? Hecho con todo el amor y todo el pensamiento, hasta que ya en la película lo ves cómo realmente ocurrieron las cosas, entonces entra ese sentimiento de amor, ¿no? De incluso de perdón, de soltar. Y muchas veces ese es el trabajo, porque nos preguntan cómo soltamos. Primero, soltar qué, ¿no? ¿Qué es aquello que quieras soltar? ¿Qué Así es. quieres soltar? Porque como bien lo dices, hay cosas que necesito soltar, pero hay otras que requiero darme cuenta, ¿sí? Y esas, ¿qué quiero hacer con ellas? ¿Las quiero seguir sosteniendo? ¿Es un programa que me funciona, no me funciona? Si hoy quiero tener una pareja y una familia y veo que en mis ancestros estoy repitiendo ciertos patrones, ¿no? ¿Cómo lo abordarías ahí, Jan? Sí, aquí para soltar, como tú bien dices, es bien importante primero saber qué tengo que soltar o cuál es mi conflicto profundo. Porque hay de repente gente que dice, oye, es que tengo un conflicto porque soy bien enojón, quiero soltar eso. No, es que ese no es tu conflicto. Tu conflicto quizás es que no sabes poner límites. Entonces, lo primero es identificar cuál es tu conflicto.
Lo importante aquí es, y los hemos invitado constantemente, es acudir con un terapeuta, un profesional. Existe, si bien, gente que puede trabajar sola sin ningún problema, que una vez que se hace consciente, sana el problema. ¿Cómo puede soltarlo? Lo primero es identificando el conflicto, qué es lo que tengo. Si mi conflicto es la depresión, tengo que identificar si esa depresión es mía, si es por mis vivencias, si viene de mamá o si viene de transgeneracional. Primero identificar ahí si es mío. Uh-huh. El segundo es si ya identifiqué que es de un ancestro, pues bueno, como trabajamos mucho siempre, pues desde el amor, ¿no? Agradecerlo y reconocer que esta vivencia no es mía. Hay muchísimas maneras de trabajarlo, de soltar. Pueden ser con meditaciones. A mí me encanta mucho trabajar con cartas de liberación. Puede ser con visualizaciones creativas, a más profundidad quizá con hipnosis. Hay muchas herramientas para soltar. Incluso puede ser con actos psicomágicos. ¿Qué es un acto psicomágico? Tú tomas una piedra, dices, esta piedra va a representar la lealtad que yo tengo con mi abuelo de no querer el dinero. Uh-huh. Entonces, con todo mi amor, voy si quiero a la tumba de mi abuelo o voy en el jardín y le regreso esto, que no es una piedra, es el sentimiento, las vivencias de lo que yo he estado cargando tantos años, que no es mío, es de mi abuelo. Y se lo puedo regresar. Pero hacerlo desde la conciencia. Y lo importante aquí es que es hacer un trabajo profundo. Y yo lo conozco con muchos terapeutas, muchos compañeros que trabajan también con cartas de liberación o con consultantes que me dicen, oye, ¿qué son las cartas de liberación? Pues una carta donde sueltas y dices, yo renuncio a todos los programas heredados por los siglos de los siglos, amén. ¿Pero qué pasa con eso? Bla, bla, sí. Exacto. Está acá, ¿no? Está solo acá. Sí, ya la hice, ya lo hice 3 veces. Así es. Yo le decía a la gente, cuando empezó a salir estos aspectos de las cartas que no son nada nuevos, son viejísimas, sí. Estas cartas parecía que las repartían como volantes. ¿Tiene gripa? Haga una carta de liberación. Le duelen los huesos, tiene una carta de liberación. Tiene diabetes, una carta de liberación. Se peleó con el marido, una carta de liberación. Le están sacando al esposo, una carta de liberación. Para todo. Y realmente no funciona así porque no había un trabajo consciente. Como tú bien dices, ok, ¿de qué me voy a liberar? ¿Me voy a liberar del alcoholismo? No. Me voy a liberar del enojo o la depresión que tenía tal persona y eso trajo el alcoholismo. Me voy a liberar de la esclerosis. No, me voy a liberar del miedo de no salir hacia afuera. Exacto. Y es ahí bien importante de saber a qué renunciamos. ¿Me voy a liberar de la diabetes? No, me voy a liberar del miedo a no poder recibir el amor. Entonces es bien importante, primero, saber qué no nos pertenece y que vamos a soltar. Y una vez con esto, ya lo podemos liberar, como lo digo, con cartas de liberación, con alguna meditación, con alguna visualización. Hay muchísimos métodos, pero lo importante es saber que hacer un trabajo profundo, y ahí es donde entra importante la interacción con algún profesional. Exacto. Porque es la manera correcta y la manera adecuada de irte dirigiendo y que hagas conciencia y a profundidad podamos empezar a hacer esos cambios y sanar. Claro, principalmente porque no dudamos ni lo conocemos también, ¿no? Que habemos personas que lo podemos ver, lo introyecto y lo llevo a la acción. Yo siempre lo veo como, ¿no? Con esta mirada de tal vez lo que estoy viendo yo no necesariamente sea así, y entonces hay una mirada distinta, con un profesional o alguien profesional. Y ahorita pensando en un caso, en una sesión que tuve recientemente, ahorita que dijiste el miedo a ser amado, ¿no? No es renuncio a todo mi linaje de mujeres que están solteras o divorciadas, ¿no? No, claro. Lo realmente profundo es llegar a aquello que sostiene ese programa gestionado en todo el clan, ¿no? Y entonces ya desde ahí, porque hay mujeres que y en específico este caso, mujeres exitosas, ¿no? Con mucho dinero en lo material, pero no generan una pareja estable o tienen años de tener una relación nueva
y en lo más profundo de su ser, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser este miedo a ser amado, ¿no? Y entonces mejor lo desfogo todo en lo profesional, en meterme workaholic, ¿no? Y entonces también la pregunta es, ¿qué estás preparando? O sea, ¿qué le estás teniendo miedo? ¿Cuál es el conflicto escondido? Entonces, cada caso hay que irlo desmenuzando. Sí, así es. Cada caso es distinto y viene muchísimos matices de la historia de cada quien, de desde dónde nos estamos moviendo, si nos movemos desde el miedo, desde el enojo, desde el amor, porque como les puse de ejemplo, o sea, yo por amor puedo ser como tal persona, pero me va a traer algunas repercusiones. Entonces, conocer desde dónde nos estamos moviendo y qué impactos positivos y cuáles de aprendizaje nos traen también todo eso. Y a fin de cuentas, sobre ese aprendizaje, pues integrarlo y cambiarlo para poder avanzar precisamente. Oye, ¿y los gemelos cómo operan en el transgeneracional? En el caso de los gemelos, son igual distintos matices. ¿Qué pasa con los gemelos? Entre ellos pueden ser dobles. ¿Qué pasa con un doble? Y ahí el doble es un espejo. Pues o somos también, nos llevamos también que, wow, somos idénticos y somos, nuevamente, como dice la canción, tú y yo somos uno mismo y nos llevamos súper bien. O es de, como eres tan igual a mí que me choca, es que me está copiando, es que se quiere vestir igual que yo, es que quiere estudiar lo mismo que yo y empiezas a chocar. Uh-huh. Digamos, esas son las dinámicas que se pueden dar entre gemelos. Pero creo que va tu respuesta más quizá de qué es lo que es el transgeneracional para que nazcan gemelos. Creo que va por ahí. También es interesante saber. También. A ver. Ok. Del transgeneracional, cuando tenemos o cuando una persona tiene gemelos, hay un programa muchas veces cuando una mujer se siente amenazada a su territorio, siente que al marido le están coqueteando, siente que alguien está invadiendo. ¿Hay alguien en Inconscientemente, mi lugar? hay alguien en mi lugar o que quiere invadirme, ¿no? Vamos a decirlo así, Sí. quiere quitarme a mi marido o quiere quitarme a mi pareja. Entonces, si yo, vamos a decir, mi fertilidad, mi fecundidad genera cierta cantidad de óvulos o un cierto porcentaje de fertilidad está a este nivel, si yo me siento amenazada, inconscientemente yo necesito, biológicamente, yo necesito manifestar que soy más hembra o que soy más mujer que la persona con la que estoy compitiendo. Entonces, la manera biológica de manifestarlo aumenta mi, mi producción de óvulos, mi capacidad reproductiva. Entonces, en lugar de fertilizarse solamente un óvulo, se fertilizan dos o más para demostrar biológicamente que yo soy más mujer o más hembra que alguien más, ¿no? Entonces, si estaba pasando una situación donde yo tenía la duda, incluso no la certeza, la duda o los celos de que, oye, es que te hablan muy bonito en el trabajo, oye, ¿por qué te contrataron secretaria y no me dijiste? Cositas así que empieza a trabajar mi inconsciente, es ahí donde se da esa situación. Entonces, ahí particularmente en el transgeneracional es que si en mi familia existieron gemelos y yo soy doble de esa persona que tuvo gemelos, puedo yo estar encontrando por qué tengo yo ciertas inquietudes de que mi marido es o que están coqueteando a mi marido, porque viene ahí esa lealtad con ese programa. Y repito, no quiere ser que a tu marido te engañe o que esté pasando algo, pero el inconsciente es lo que hace percibir que yo necesito ser biológicamente más hembra o más mujer que aquella persona. Okay. Oye, y lo mismo sería con, se me fue el nombre, pero cuando no nacen gemelos, sino hay dos bolsas y también le llaman, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Sí, sí sabes a qué me refiero? Que hay un bebé y hay otra bolsa. Ajá, exacto, pero no Ok, hay un se me fue producto. también el nombre. Ok, Sí. ahí puede ser esa situación, pero también puede ser, ¿qué pasa con esta situación? Aquí existe un miedo inconsciente también. Puede ser como tú dices, o la necesidad de ponerme en competencia, pero ahí puede entrar un programa adicional de yo quiero ser madre para retener a mi pareja, para retener y que se quede conmigo, porque yo no nada más soy, ya va a existir un hijo para que se quede conmigo. Pero por otro lado existe un programa inconsciente de yo no quiero ser mamá, porque no quiero que esté conmigo a la fuerza, o que tengo un bien porque cumple. Jan.
Yan, Ujú. yan, yan, para. Es que se fue la señal. Es que nos están poniendo aquí cuates mellizos. No, no me refiero a eso, sino cuando, a ver si aquí me ayudan. Eh, Creo que se llama bolsa gemelar, pero no es cuate, no es mellizo, sino podrían haber sido gemelos o que la panza va creciendo como si hubiera otro producto, como si fueran dos, pero no venía otro producto. Sí, Sí, es hablamos así de eso, ¿verdad? precisamente la parte. Ok. Sí, viene, digamos, dentro del útero, vienen dos bolsas, vamos a decirlo así, una con un bebé y una vacío. Ujú. Exacto. Entonces, por un lado, pueden ser distintos matices, o sea, hay infinidad de casos, hay muchísimos. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, puede haber muchos, pero un caso puede ser, y que me ha tocado también en consulta, por eso los tomo, muchos de los ejemplos que tomo son de consultas que me han Sí, pasado. es más fácil para Entonces, nosotros. mira, puede ser que en una situación donde sentía, y bueno, en este ejemplo, que fue algo real, esta mujer, el esposo tenía un amante. Entonces, al momento que Sí. ella empieza a sentir que la va a dejar, ella inconscientemente se vuelve más fértil y se embaraza, porque en este caso era una persona que tenían 4 años de matrimonio y no se había embarazado. Entonces, se entera de que su esposo tiene un amante, ella se embaraza, pero aquí están dos situaciones. Por un lado, se cumple el programa de yo voy a tener un hijo para retener a mi pareja. Uh-huh. Y por el otro lado es, yo no quiero ser mamá porque es alguien que ya no me ama, que no quiere estar conmigo. Entonces mi cuerpo manifiesta perfectamente la respuesta ante ese programa. Por un lado te retengo, pero otro lado es de, yo no quiero ser mamá. Entonces genera nuevamente una bolsa, un embrión vacío. Uh-huh. Yo. Ok. Y que a veces en esta parte, fíjate que lo que pasa, no necesariamente ante esta situación es cuando muchos de los embarazos psicológicos se manifiestan también. Hacia allá iba también. Exacto. O sea, Si es ¿cómo precisamente, entonces Ujú, ujú. así es, entonces mi cuerpo empieza a tener esa necesidad y manifiesto síntomas y tengo náuseas y tengo el vientre abultado y tengo todo y estoy 100% segura que estoy embarazada, ¿no? Y me preocupo, incluso conocí yo a alguien que se hizo una prueba de embarazo y salió positivo cuando el embarazo era psicológico, porque se altera tu pH, se alteran muchísimas funciones biológicas y químicas. O sea, ¿hasta dónde Entonces puede es llegar? ahí. Claro. Así es, exactamente. Ujú. Qué interesante. Sí. Bueno, pues cuéntenos si tienen alguna pregunta, porque estamos Sí, llegando es rapidísimo ya, ya casi casi a la hora. al final. Sí, nos Sí, se vamos, fue sí, súper rápido. Sí, súper rápido. es un tema súper amplio que abarca muchos aspectos de vivencias personales propias hacia nuestros hijos, porque aquí también es algo interesante. Tenemos por costumbre o por idealización ponerles el nombre a nuestros hijos que llevamos. Yo antes de entrar en todo esto cometí ese error, mi hijo se llama Jan igual que yo, entonces imagínate toda la carga que le ponemos. ¿Por qué? Sí, Porque desafortunadamente a nuestros hijos o cuando nos ponen su nombre, ya nos están heredando una historia, una vivencia, con muchas cargas y con una vida que no tenemos por qué cumplir. Ujú. claro. Y eso desde la mirada que decimos, ¿no? Antes, desde un lugar donde no se sabía todo esto, pues era hasta un honor llevar el nombre o el apellido, no, el apellido sí, el nombre, ¿no? Del abuelo. Aquí ayudan las constelaciones, sí, 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 también ayudan precisamente las constelaciones, ayudan muchísimos aspectos, ayudan constelaciones, ayudan biodecodificación, ayudan coaching, ayudan muchísimas herramientas. Que lo importante es encontrar cuál es el conflicto que traes y cómo desactivarlo. Hay muchísimas maneras, no hay solamente una rama para trabajar todo esto. exacto. Aquello que veas, ¿no? Y esta es la invitación. Aquello que veas que está significándote algo, ¿no? Para impedir o que no estás logrando un cambio o algo que tú quieres en tu vida y te echas un clavado y observas esto en tu clan, en tu árbol. Por ejemplo, aquí nos ponen, ¿qué pasa si eres el cuarto de la generación con ese nombre? Cuando lo identificas, entonces ya lo vas a resolver. Pero a ver, ¿qué contestamos aquí? ¿Qué pasa si eres el ¿Qué cuarto pasa con si la eres el generación? cuarto? Nuevamente, hay que empezar a ver cuál es el conflicto. Si todos, por ejemplo, supongamos, y bueno, nuevamente tomo un ejemplo, es de mi familia, todos en mi familia son Jorges. Mi abuelo es Jorge, mi padre es Jorge, mi hermano el mediano es Jorge. Yo no tuve nombre. Pero ¿qué pasa en muchas familias?
Hay familias que dicen, ¿sabes qué? Todos se llaman igual y todos son doctores, o todos son abogados, o todos se dedican a lo mismo, todos tienen algo en común. ¿Qué pasa con esto? Si hay un conflicto, va a llegar alguien que o va a encontrarse con que yo no amo lo que yo no quiero ser abogado, yo quiero ser bailarín, yo quiero ser actor, yo quiero ser terapeuta. Y de repente, ¿qué pasa? Pues al salirse de ese cuadro, porque estás identificando que tú no estás viviendo la vida, sino estás repitiendo la lealtad de ellos, entras en conflicto. O pasa también, cuando empezamos a heredar ese nombre, heredamos los ideales que tenía alguien en la familia. Si mi abuelo o mi bisabuelo, que se llamaba Pedro, tiene un hijo Pedro y le deja el programa de yo quiero que tu hijo construyas la casa que yo siempre quise para ustedes. Y el papá Pedro, o el abuelo Pedro, no la pudo construir. Y le deja la encomienda al hijo. Y así sucesivamente. Y se enfocan a personas a trabajar y generar dinero porque tienen el sueño de crear esa casa o de llevarlos a un viaje y se dedican toda su vida a hacer lo mismo. Y entonces es generación tras generación tras generación que vive el mismo ideal y no busca su propio destino y su propio camino. Es que mira, aquí nos están poniendo mis queridísimas, ¿no? Los Masín, mismos nombres, mismas profesiones, y lo vemos en el árbol, mismos Claro. nombres, ¿no? El apellido, las profesiones, y aquí algo bien bonito es que lo disfrutan, o sea, en este caso, en este contexto, pero en aquellos en los que no lo disfrutaran, ¿no? Tal vez ahí pienso en gente Sí, que hasta se van y se cambian de nombre. Ahorita así pensé, es. tal vez por eso hay gente que se cambia de nombre. Fíjate que así como preguntaba, ¿no? Oye, ¿cómo puedo sanarlo? Eso que tú estás diciendo es un caso de que sirve. ¿Sabes qué? Cámbiate el nombre. Oye, es que ir al registro civil y cambiarme el nombre es todo un rollo. No te preocupes. Empieza a presentarte como alguien distinto. Por ejemplo, mi esposa, ella se llama Ana Eugenia. Se llama Ana Eugenia como sus dos abuelas. Y eso traía muchas cargas y muchos conflictos. Ella se hace llamar o se presenta como Ania. Es la integración de ambos nombres. Sus papeles, sus documentos están como Ana Eugenia y sus apellidos. Pero tú la conoces, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, yo soy Ania. Mucho gusto, soy fulana. Entonces te puedes cambiar tu nombre, cambia tu vibración y si lo haces desde un punto consciente, modificas toda esa historia que tú traes atrás. Exacto. Y Nuevamente, ahí como bien estamos dices. soltando. Sí, claro, estamos soltando, pero sobre todo si es un conflicto. Si tú dices, oye, tenemos el mismo nombre, y nos dedicamos a lo mismo, pero yo soy feliz haciendo lo que hago, me va súper bien, trabajo contento, recibo el dinero que quiero y no tengo problemas económicos, está súper bien. Pero si llegas a un trabajo donde dices, híjole, es que no lo disfruto, me estoy peleando, es desgastante, llego cansado, me estoy quejando y luego encima no gano lo que yo quiero, es porque probablemente estamos reparando desde la profesión. Sí, qué interesante. Sí, y se repara desde muchos lugares, ¿no? Pero atreverte a transcurrir llevar el camino, ¿no? De esto no es lo que quiero, los precios a pagar son Claro. altos y también esta es parte de, quiero la plenitud, quiero transitar ese camino. Hello, Shiraz. Entonces, no sé si va a entender Shiraz, habla en inglés, pero bueno, es súper interesante, no sé si lo conozcas. Y cómo poder llevar esto a tu vida, ¿no? La invitación es cómo aplicar estas herramientas desde una toma de conciencia hacia los cambios que queremos en nuestras vidas. Y recordar, yo ahorita que hablábamos de las profesiones, o sea, cuando vas repitiendo el nombre generación tras generación, probablemente llegará uno que diga, yo quiero romper con todo esto, ¿no? Sí, claro. Nuevamente, la invitación es hacerte consciente, empezar a investigar, sobre todo, como les dije, empezar a conocer tu historia. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Y nuestro árbol son nuestras raíces, lo que nos sostiene. Y está plagado de historias muy bonitas, muy positivas, pero también secretos e historias, pues, que no quieren que salgan a la luz. Y eso Oye, también está dentro de nosotros. un super cierre con broche de oro. Acaba de decir algo bien importante porque hay gente que está peleado con todos sus clanes, ¿no? Con toda su familia. Y o la rechaza completamente y dice, no quiero saber nada de mi familia. ¿Qué les dirías? Dicen por ahí, lo que resiste, persiste.
Y si tú lo ocultas, si tienes a alguien que repudias de tu familia, te tengo noticias. Eso más tarde va a aparecer en tus nietos o en tus hijos precisamente. Y en tu vida, ¿no? Y mira, Y nos en tu quedan vida, 20 segundos evidentemente. para despedirnos. Muchísimas gracias, como cada lunes, Jan, es un placer. Gracias a todos los que nos conocen. Muchas Eh, gracias. y bueno, pues si tienen preguntas para el próximo live, háganmelas llegar directamente a mí, a Jan, Magia Consciente. Estoy como coach Carla Rodríguez en mis redes también. Y pues muchas gracias, nos vemos en la próxima. Nos vemos, muchas gracias. Gracias, chao, chao.